Los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 PM, bienvenidos a las noticias, soy Juan Camilo Maldonado. Hoy es un lunes de incertidumbre para Colombia. El país completa ya 5 días sin un canciller en funciones en medio de la peor crisis diplomática con los Estados Unidos y cuando faltan 25 días para que la imprenta nacional asuma la fabricación de pasaportes en el país. Cuando desde varios sectores, incluso en el gobierno nacional, desde la Procuraduría también, han dicho que la imprenta no está lista para esto. Ya les ampliaremos esta información desde los lugares de la noticia. Hay incertidumbre también en la salud de los colombianos. Se han puesto quejas por fallas en el sistema hasta para pedir una pastilla de acetaminofén. Así lo denuncia la Contraloría General, que también revela que el 89% de los colombianos está afiliado a una EPS que no cumple con los requisitos de solvencia, es decir, a una EPS que no tiene plata para la atención de pacientes. Además, les tenemos nuevos detalles de la captura de alias El Costeño, el hombre que coordinó el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe, quien hoy cumple un mes de estar en una clínica luchando por su vida. Todo esto y más en instantes. Avanza a esta hora la inspección preventiva de la Procuraduría General a la Cancillería Nacional y a la Imprenta Nacional en medio de la polémica por el futuro de la fabricación de pasaportes. Cristian Correa. Juan Camilo, los saludo en este momento desde el occidente de Bogotá, desde donde está ubicada la sede de la Imprenta Nacional. Hasta este punto, hace algunos minutos llegaron delegados de la Procuraduría General de la Nación, como usted lo decía, en medio de una serie de inspecciones preventivas que están adelantando en simultánea tanto en la Cancillería, en el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, como en este punto en el occidente de la ciudad, donde están ubicadas las instalaciones de la Imprenta Nacional. Esto, como lo decíamos más atrás, en medio de esta incertidumbre por la situación de los pasaportes en el país, por la situación más bien de la continuidad de este contrato de pasaportes que en este momento está en manos de la firma Thomas Gregg & Sons y que el gobierno nacional desea que pase a manos de la Imprenta Nacional. Se espera que en cualquier minuto salgan en este punto los delegados de la Procuraduría General de la Nación que están haciendo esta inspección preventiva, como lo decíamos, en medio de toda esta incertidumbre por el futuro de la situación de los pasaportes en el país. Está en reunión en estos momentos el presidente Gustavo Petro con la saliente canciller Laura Sarabia y este es uno de los temas en agenda, pero también hay otra reunión importante en la Casa de Nariño. En estos momentos se adelanta un encuentro entre los ministros para tratar de frenar un paro arrocero en el país que está convocado para la próxima semana. ¿Qué se sabe, Nicolás Rodríguez? Juan Camilo, buenas tardes. Pues la reunión es entre el jefe de gabinete Alfredo Saade, que se reunió esta mañana con la ministra de Agricultura Marta Carvajalino y además con la ministra de Comercio Diana Morales para discutir la situación agro del país, específicamente con el mercado del arroz y de la papa, esto ante el inminente paro que están anunciando los arroceros del país, luego de que en voz de estos mismos y en un comunicado aseguraran que el gobierno nacional les está incumpliendo y este paro sería para el 14 de julio. Además aseguran que lo pactado el pasado 12 de marzo, cuando se levantó el paro en el departamento del Tolima y cuando se hizo la mesa de diálogo, no se ha cumplido hasta el momento. Hablamos justamente con el líder de Dignidad Agrícola, Óscar Gutiérrez, quien confirmó que el gobierno definitivamente está jugando con ellos. El gobierno incumplió lo fundamental o en buena parte del acuerdo. Aún todavía nadie ha recibido un solo peso de lo que se conoce como el apoyo a la comercialización. El FAIA, que se anuncia por todas partes, el fondo de ayuda para los insumos agropecuarios, pues pusieron una cantidad de requisitos que excluyen a la inmensa mayoría de los productores de arroz de ese programa. Juan Camilo, y es que Blue Radio también pudo confirmar que para el próximo 14 de julio más de 200 municipios de departamentos como el Huila, Tolima, Meta, Casanare, de Arauca, del norte de Santander, Cesar y Bolívar harían parte de estas manifestaciones. Enredados los pasaportes, enredada la salud, enredado el tema del paro arrocero. Marcela Peña me acompaña en la presentación de noticias. Marce, porque también están enredados las promesas del gobierno
en cuanto a contratos de prestación de servicios. Es poco probable, Juan Camilo, buenas tardes para usted y para los oyentes, que el gobierno cumpla su meta de desaparecer los contratos de prestación de servicios, aumentando el número de plantas de trabajo en las entidades del sector nacional. Van muy quedados frente a sus propias metas. Marcela, y usted tiene noticia económica de último momento, se confirma la venta de Cerro Matoso. Así es, South 32, que es la casa matriz de Cerro Matoso, anunció un acuerdo con Corex Holding para venderle las operaciones de ferroníquel que actualmente tienen en el departamento de Córdoba, las operaciones de Cerro Matoso. En un comunicado, la compañía explicó que aunque ve potencial en estas operaciones, la verdad es que tiene opciones de inversión más atractivas, por ejemplo, en otros metales como el cobre y el zinc. Ha dicho también que el nuevo dueño o el futuro dueño de Cerro Matoso es una compañía que está específicamente dedicada al sector de níquel y que podría desbloquear la potencialidad y las posibilidades para la compañía. En Meridiano Blue estamos en las principales regiones del país con la gente. Aumentan los muertos por la tragedia desatada por las lluvias en Bello, Antioquia. Héctor David Santamaría nos cuenta más. Así es, Juan Camilo, con las buenas tardes. En Bello no ha parado la búsqueda de desaparecidos y por eso los organismos de socorro confirmaron que encontraron a las últimas horas el cadáver de una mujer de 55 años que fue sorprendida por el deslizamiento de la vereda Granizal. Allí hay que recordar que más de 200 personas siguen las tareas para hallar a otras 2 personas más que seguirían desaparecidas. Mientras esos trabajos avanzan a pico y pala con acompañamiento de maquinaria, se atiende desde lo social a los niños de al menos 3 veredas afectadas, donde hay 2 colegios que avanzan no solamente en cumplir con el cronograma educativo, sino también en la entrega de alimentación escolar. Hay que recordar, eso sí, también, Juan Camilo, que en el caso de Medellín, en las últimas horas se reportó un colapso de una estructura de al menos 4 viviendas que por fortuna no dejó personas ni atrapadas ni heridas porque el DAGRED había ordenado la evacuación, Juan Camilo. Y ojo con esta situación del invierno en el país, el IDEAM acaba de lanzar una nueva alerta por riesgo de deslizamientos e inundaciones por las fuertes lluvias. No es solo Antioquia, es a nivel nacional. Jessica Gutiérrez. Debido a las intensas lluvias que se han presentado en el país, se ha elevado el nivel de alerta por aumento en los caudales de los ríos de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo. Asimismo, también se han generado distintos niveles de alerta por riesgo de deslizamiento de tierra en gran parte del piedemonte llanero y amazónico, con un porcentaje significativo de estas zonas en alerta roja. Frente a esta situación, habla la teniente coronel Carolina Rueda, jefe de pronósticos y alertas del IDEAM. Sectores del piedemonte llanero y amazónico, con especial atención el área del sector de Mocoa, Putumayo y la vía al llano, así como la parte del departamento de Arauca que colinda con la cordillera oriental. Algunos de los ríos principales también tienen altos niveles que están siendo reportados desde este comunicado especial y han sido seguimiento desde los informes diarios que se publican desde el IDEAM. También advierten que aunque en los últimos días se ha registrado una disminución en las precipitaciones, persiste la amenaza por niveles altos en los ríos y por deslizamientos de tierra en varias regiones del país, por lo que el llamado es a la prevención y a la atención continua vigente. Se conocen nuevos detalles de la condena a Manuel Ranoque, el papá de los hermanos Mucutuy, esos niños que se perdieron en la selva. Una condena grave, fue por abuso sexual. Juan Esteban Quintero. El ya condenado Manuel Ranoque por delitos relacionados con abuso sexual tiene otros procesos pendientes. Él había demandado a la nación luego de que se presentara esa tragedia en el año 2023 en donde murió su esposa y en donde estuvieron desaparecidos por más de 40 días en las selvas del Guaviare sus hijastros. Sin embargo, este va a ser un aspecto muy importante que va a tener en cuenta la Procuraduría en esas audiencias de conciliación, pues él ha estado solicitándole al Estado colombiano más de 1.500 millones de pesos por daños y perjuicios. Según nos informan fuentes, Manuel Ranoque ya se encontraba cumpliendo una medida de detención. Ahora lo que resta es que el juez de conocimiento dé a conocer de cuánto será la pena que deberá cumplir en prisión. Capturan a un DJ pedido en extradición por los Estados Unidos. Aparte de poner música, le hacía los mapas a los grandes narcos del país para sacar droga de Colombia. Felipe García.
Se trata de Edwin Cuesta Mosquera, alias Firu, el DJ que hacía cartas de navegación para la mafia que fue capturado en Medellín. Este delincuente era buscado con fines de extradición por las autoridades de Estados Unidos y sobre él pesa una solicitud por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína. Alias Firu, según las investigaciones, hacía parte de una estructura narcotraficante que trabajaba bajo la modalidad de tercerización con el Clan del Golfo. Su función era clave en la logística de los envíos de droga, ya que elaboraba las cartas de navegación y planeaba las rutas marítimas para transportar cocaína desde Urabá hacia Panamá, Costa Rica, Honduras y México con destino final a los Estados Unidos. Según el general Carlos Triana, director de la policía, esta estructura criminal tenía la capacidad de enviar hasta 2 toneladas de cocaína al mes mediante alianzas criminales con carteles mexicanos. Más noticias. En las principales ciudades de Colombia crece el número de asesinatos en Bucaramanga por ajustes de cuentas entre bandas criminales. Verónica Rincón. 2 asesinatos por ajuste de cuentas ocurrieron en Bucaramanga y Girón. En el barrio Villamil de Girón, un menor de 16 años, Pablo Felipe Chacón, fue asesinado a tiros por hombres en moto. Según la policía, el crimen estaría relacionado con el asesinato de alias Cabeza de Motor. Hay 3 capturados, entre ellos un menor. En Bucaramanga, en el barrio La Ceiba, fue asesinado Luis Enrique Herrera, presunto integrante de la banda de microtráfico Los del Sur. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Los hechos del fin de semana nos permiten entender que detrás de estas acciones delincuenciales hay intereses más profundos de estructuras criminales. Ambos casos estarían relacionados a disputas por control territorial y venta de estupefacientes. En Cali investigan quién está detrás de un masivo envenenamiento de aves. Lina Vera. Hola Juan Camilo, buenas tardes. En las últimas horas la comunidad del barrio Los Cámbulos en la comuna 19 de Cali se ha visto impactada y preocupada ante el reporte de un presunto caso de intoxicación masiva de aves silvestres. Vecinos del sector alertaron que varias aves comenzaron a caer del cielo e incapaces de volar. Este llamado de emergencia hizo que rápidamente las autoridades ambientales y equipos especializados se desplazaran al sector para atender la situación. En total se encontraron 21 aves en el sitio, de las cuales 15 habían fallecido y 6 aún presentan signos vitales. Escuchemos al coordinador operativo de Hogar de Paso del Dagma, Delio Orjuela. Se ha identificado que la posible causa es envenenamiento. Al parecer, con alimentos dispuestos de forma inadecuada en el espacio público, estos están impregnados de algún tipo de sustancia que estamos en el proceso de identificación y al parecer esta es la principal causa. No obstante, y es muy importante saberlo, estas aves son carroñeras, son las que nos ayudan a limpiar nuestros espacios naturales y cada vez que nosotros disponemos de forma inadecuada los residuos. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando estos hechos a través de los canales oficiales, recordando que la protección de la biodiversidad es fundamental. A la 1:13 p.m, recorramos el mundo a través de la información con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Hamás e Israel reanudaron las negociaciones indirectas en Qatar para alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes. Pero la cosa no pinta bien. Un funcionario palestino indicó a la prensa que las partes no lograron ningún avance en la sesión de negociaciones de la mañana, pero afirmaron también que las charlas van a continuar. Trump declaró que hay posibilidades de llegar a un acuerdo esta semana, mientras que Netanyahu indicó que envió a su equipo a Doha con instrucciones claras de alcanzar un acuerdo bajo las condiciones acordadas. Es decir, si no es con las condiciones israelíes, no habrá acuerdo, porque las exigencias de los terroristas de Hamás son inaceptables. Recordemos que esta tarde Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca en Washington para definir qué va a pasar en la Franja de Gaza y también con Irán. En Moscú, el exministro de Transporte ruso Roman Starovich, destituido en la mañana de hoy por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue hallado muerto en la tarde a las afueras de Moscú. La policía baraja el suicidio como principal causa de su fallecimiento. El hombre fue hallado en su carro con un tiro en la cabeza. Starovich estaba siendo investigado por un delito de corrupción y estafa en la construcción de líneas defensivas junto a la frontera con Ucrania. Sigamos con el presidente Trump, porque le pidió a Brasil que deje a Jair Bolsonaro en paz. Esto fue en un mensaje en redes sociales mientras el exmandatario brasileño enfrenta un juicio por un presunto intento de golpe de Estado. Rápidamente, desde la cumbre de los BRICS, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva rechazó toda interferencia sobre su país luego de las palabras de Trump. Somos un país soberano, no aceptamos interferencia de quien quiera que sea, dijo Lula, mientras que Bolsonaro recibió con mucha alegría el respaldo de Trump. Davi Plata pone tu plata.
Fue capturado Elder José Arteaga, alias El Costeño, señalado como el autor intelectual y material en el atentado contra el senador Miguel Uribe. En Mañanas Blue, el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, entregó detalles de esta captura. El último es alias El Costeño, es una persona con más de 20 años de vida criminal que fue ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad 10, en una vivienda. A través de un registro de allanamiento lo ubicamos y lo capturamos. Y esa captura se materializa a partir del trabajo incansable de estos policías de la patria, que bajo el liderazgo de la Fiscalía, digamos, se lleva a esta investigación. Más de 3.200 imágenes recolectadas, identificación de actores, de vehículos, todo un ejercicio en calle muy fuerte que nos permitió esta captura importante. Esta captura cobra relevancia por lo que... De Blue Radio. Tarde 16 minutos, les tenemos información exclusiva, ya les contábamos al principio de esta emisión, el gobierno va completamente colgado en la meta de crear nuevos cargos en las entidades públicas para acabar con los llamados o los existentes contratos de prestación de servicios. Una de las primeras promesas del gobierno al llegar al poder. Marcela Peña, yo me acuerdo, en el plan de campaña del presidente Gustavo Petro estaba como promesa acabar con estos contratos de prestación de servicio. Y usted me corregirá, creo que cuando el presidente presentó su primera reforma laboral con la ministra Gloria Inés Ramírez, también dijo que se iban a acabar los contratos de prestación de servicio, pero es la fecha y nada. Pues Juan Camilo, la meta oficial del Plan Nacional de Desarrollo es crear 100.000 cargos nuevos en entidades del Estado para acabar con la práctica de contratación a través de las famosas órdenes de prestación de servicios. ¿En qué vamos? En 25.621 empleos creados, es decir, apenas o poco más del 25% de la meta. Hoy el gobierno está estudiando ampliaciones de planta para 40 entidades o la creación de cargos en 40 entidades que tendrían un total de 21.914 cargos. Incluso si todos esos cargos se crearan en realidad, el gobierno quedaría por debajo de la meta y llegaría ni siquiera a la mitad de lo que prometió cuando arrancamos. Y es que según el cronograma que en 2023 tenía el Departamento Administrativo de Función Pública, para el cierre del tercer año de gobierno, es decir, para el próximo 7 de agosto, ya tendrían que haberse creado 90.000 entidades. Ahora, yo le digo, si es que se crean todos los cargos, ¿por qué? Porque por norma, la creación de nuevos cargos en el Estado debe obtener un visto bueno del Ministerio de Hacienda. Y estamos, usted lo sabe, en una crisis financiera importante para el gobierno nacional. Tan importante que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que este año vamos a seguir con controles a la caja y vamos a discutir una nueva reforma tributaria que le dé ingresos adicionales a la nación. La noticia del momento en Blue Radio. 1:18 p.m, mucha atención. 3 fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño confirman a Blue Radio que durante el regreso del presidente Gustavo Petro al país, luego de participar en una cumbre en España, se presentó una amenaza seria contra el avión presidencial en el que viajaba obviamente el presidente de la República y su delegación, que obligó al mandatario a cambiar el curso. Atención, noticia urgente a esta hora desde la Casa de Nariño con Catherine Ávila. Juan Camilo, mire, la historia es así. El presidente Gustavo Petro viajó a Sevilla el 29 de junio para una cumbre de desarrollo. El miércoles de la semana pasada se regresó al país y viajó desde Sevilla e hizo escala en Islas Canarias. Esa escala estaba prevista, sin embargo, en el transcurso del viaje hacia Bogotá le llegó una alerta a la seguridad del presidente Gustavo Petro sobre una presunta amenaza que podría darse durante el aterrizaje a Bogotá. Además, según la información que confirman fuentes de Palacio, el avión presidencial estaba siendo rastreado desde Canarias, algo que no se puede, Juan Camilo, porque este avión presidencial no permite ser rastreado. La comitiva debía llegar a Bogotá a las 9:10 de la noche, pero el avión se desvió y llegó a Pereira. Ahí aterrizó el presidente Gustavo Petro el miércoles en la noche en el aeropuerto Matecaña. La alerta, nos dicen,
llegó de inteligencia y nunca entraron, digamos, al aeropuerto, lo sacaron de la pista y se quedaron esa noche en Pereira para regresar a Bogotá el jueves en un avión militar. El presidente Gustavo Petro no se vino en un avión militar, sí su comitiva. El presidente Gustavo Petro sí cambió de avión y regresó a Bogotá pues el jueves de la semana pasada. Catherine, para precisar esta información de último momento, una amenaza que se detectó en pleno vuelo en el regreso del presidente Gustavo Petro desde Europa, desde España. Entonces, esta amenaza, la amenaza contra el presidente era cuando iba a aterrizar en Bogotá, por eso se desvían al aeropuerto de Pereira. Sí, señor, una amenaza que dicen desde la Casa de Nariño que llega por fuentes de inteligencia y son dos cosas. La primera, que podría pasar algo al aterrizar en Bogotá, y la segunda, que el avión estaba siendo rastreado desde Islas Canarias. Lo que le digo, el avión del presidente Gustavo Petro no puede ser rastreado, no aparece en ninguna de las plataformas, digamos, que localizan los aviones comerciales. Este año el ¿En qué condiciones estaban los campamentos de los niños que fueron arrastrados por las inundaciones en el estado de Texas? Esto fue lo que respondió Felipe Tapia en Mañanas Blue. Prácticamente todos los campos están en las orillas de los ríos, porque es la atracción de este lugar que se llama Hunt. Entonces las cabañas están a lo largo del río, no quiero decir que en la orilla, pero están un poquito alejados, pero en esta ocasión bajó el agua, bastante agua. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos este lunes de pausa en el fútbol mundial por todo lo que ha sucedido tanto en el Mundial de Clubes como en la Copa Oro, que ayer se definió en los Estados Unidos, victoria para México sobre los Estados Unidos. También estamos a la espera y a la expectativa de lo que va a ser el arranque, obviamente, del torneo del fútbol en Colombia, de lo que va a ser el desenlace de esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA, y claramente estamos también muy pendientes de los movimientos de los jugadores colombianos en el mercado de fichajes, no solo Lucho Díaz, también Richard Ríos y todo lo que hay alrededor de los diferentes jugadores colombianos. Pero hoy recibimos una lamentable noticia, el fallecimiento del Zurdo López, figura histórica de Junior de Barranquilla, del fútbol sudamericano, y quien fuese una de las personas más importantes en la historia del club barranquillero. Vanessa Saldarriaga nos trae el informe de quién era Miguel Ángel López, el Zurdo, una de las grandes figuras del fútbol de Junior de Barranquilla. Octavio, buenas tardes. Pues el fútbol argentino y colombiano están de luto por cuenta de la muerte de este reconocido exjugador y ex técnico de fútbol que logró ser campeón con el Junior de Barranquilla en el año 2004 y fue 7 veces director de este equipo colombiano en diferentes ciclos, iniciando su relación en el 1999 y culminándola ya en el 2014. De ahí su profunda relación con Barranquilla, pues a pesar de haber nacido en Córdoba, Argentina, llevaba más de 10 años radicado en la capital del Atlántico, y fue en esta ciudad donde se dio su fallecimiento hacia la medianoche de este lunes, luego de presentar durante los últimos años diferentes quebrantos de salud, algunos de estos asociados a dolencias de cadera por una lesión que sufrió en su época de jugador y que lo llevó a estar postrado en la cama los últimos días de su vida. Fue campeón de América en 1974 con el Club Atlético Independiente y logró ser campeón en el fútbol colombiano en 1976 con la camiseta del Junior de Barranquilla, del Atlético Nacional. Irónicamente, años después, en el 2004, una final con el Junior de Barranquilla, fue campeón al derrotar al Atlético Nacional. Esto es lo que recuerda David Pinillos, que fue en varios ciclos su asistente técnico sobre esa victoria. Cuando somos campeones en el 2004 en el Atanasio Girardot, lo vi eufórico, se abrazaba con nosotros de una forma desbordante, y cuando ingresó Antonio Chalhub al gramado del Atanasio Girardot, que era la persona que lo había traído acá al Junior en ese año 2004, se dieron un abrazo de amigos, pero esos amigos sinceros. A uno le queda en la retina esos momentos de que Miguel... Y esos momentos son los que quedaron también en la retina de los seguidores del Junior de Barranquilla. Se están alistando los homenajes póstumos a este gran hombre argentino, pero que hizo mucho por el fútbol colombiano y que, recordemos, también fue quien le dio la oportunidad de debutar a Diego Armando Maradona cuando este último apenas tenía 17 años. Ahí estaba entonces la historia de Vanessa Saldarriaga y el Zurdo López. Lamentable noticia que enluta no solo al fútbol sudamericano, sino claramente al fútbol colombiano, donde
vivió gran parte de su vida y su carrera y los momentos más importantes con la camiseta de Junior de Barranquilla. Cerramos los deportes contando la actuación hasta acá de lo que es el día en Wimbledon, victoria de Novak Djokovic el día de hoy, que se mantiene en carrera hacia el título, 6-1, 4-6, 4-6, 4-6, la victoria del serbio. A esta hora está jugando el italiano Jannik Sinner, está jugando con Grigor Dimitrov en el partido más importante del día, 4-1 está ganando Grigor Dimitrov en el primer set, 40-15 en este momento Jannik Sinner, y también está jugando Iga Swiatek a esta hora por la rama femenina, está ganando en su primer set 3-2, así que estamos atentos también a Wimbledon. El día de hoy habrá jornada del béisbol de las Grandes Ligas, por supuesto atentos a José Quintana, a Donovan Solano, a Gio Urshela, los jugadores colombianos que se preparan también para lo que va a ser la interrupción de la temporada por el Juego de las Estrellas, así que estamos atentos. Jornada esta semana, pendientes de Lucho Díaz, de Richard Ríos, que posiblemente pueda cambiar de aires para el fútbol de Europa. Lucho Díaz, que irá o no irá al fútbol alemán. Por supuesto, estaremos atentos a todo eso acá en Meridiano Blue. La condena contra Sergio Andrés Pastor González, alias 19, y otros 3 integrantes de la autodenominada Primera Línea del Portal de las Américas marca un antes y un después en la narrativa sobre las protestas sociales en Colombia. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, además de imponer una pena de 12 años y 9 meses de prisión por los delitos de tortura y concierto para delinquir agravado, redefine el alcance legal y simbólico de lo que el Estado considera legítimo en el ejercicio de la protesta social. Alias 19 Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. A la 1:26 p.m, usted debe saber que la saliente canciller Laura Sarabia insiste en que la imprenta nacional no está lista para entregarle pasaportes a los colombianos. Caterina Ávila. Mientras se define el futuro de los pasaportes en Colombia y la Procuraduría le pone la lupa al proceso, la canciller Laura Sarabia confirmó que hay problemas en la asignación de citas para la expedición de pasaportes. Sé que hay una contingencia con las citas, estamos trabajando a toda marcha, principalmente la mayor capacidad, e insisto, bajo la administración de mi Cancillería, puedo decir que no nos quedaremos sin pasaportes y está todo el equipo de la Cancillería trabajando en eso. Lo demás serán decisiones del presidente Gustavo Petro. El contrato entre la imprenta nacional y Thomas Gregg & Sons aún no ha sido firmado, aunque el jefe de despacho Alfredo Saade aseguró la semana pasada que lo firmarían en las próximas horas. En menos de 2 meses se acaba la prórroga con Thomas Gregg & Sons y según los estudios técnicos de la Cancillería, la imprenta no está lista. La trazabilidad de los documentos y lo que podemos decir es que hoy consideramos desde la Cancillería que la imprenta no está lista y que necesita un tiempo de transición para que lleguen las máquinas, un tiempo de transición para el fortalecimiento de las capacidades y claro, aquí todos y toda la administración del presidente Petro está en cumplir una orden y en cumplir la orden de fortalecer la imprenta, pero ese fortalecimiento no depende de la Cancillería colombiana, es un fortalecimiento que debe ser independiente de la imprenta nacional. Mañana se espera justamente una reunión entre la delegación de Portugal y el gobierno colombiano para tomar decisiones. ¿Quién te hizo tanto daño para...? La condena contra Sergio Andrés Pastor González, alias 19, y otros 3 integrantes de la autodenominada Primera Línea del Portal de las Américas marca un antes y un después en la narrativa sobre las protestas sociales en Colombia. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, además de imponer una pena de 12 años y 9 meses de prisión por los delitos de tortura y concierto para delinquir agravado, redefine el alcance legal y simbólico de lo que el Estado considera legítimo en el ejercicio de la protesta social. Alias 19 fue condenado por hechos ocurridos durante el estallido social de 2021, cuando, según el fallo judicial, participó en la retención, tortura y amenazas de muerte contra Luis Miguel Jaramillo Arias, un carpintero que regresaba de su trabajo y fue confundido con un agente de la policía que erróneamente fue identificado como miembro de la Policía Nacional. El joven fue golpeado, amarrado, cubierto con pintura, rociado con gasolina y amenazado con ser quemado vivo mientras era forzado a confesar su supuesta identidad.
El ataque se prolongó al menos durante más de 2 horas y solo fue interrumpido por defensores de derechos humanos. El tribunal estableció que estas acciones no podían ser amparadas bajo el derecho de la protesta. Se trató de delitos comunes cometidos en un contexto de movilización social, pero que excedieron con creces los límites de la legalidad. En Mañanas Blue, el vicecontralor Carlos Zuluaga se refirió al valor de la UPC y la deuda que tienen las EPS con clínicas y hospitales. Esto tiene un problema acumulado. Recuerda que esos son pasivos que se vienen generando históricamente. Las EPS reciben unos recursos por concepto de UPC para atender unos pacientes y el informe incluso refleja que el índice de siniestralidad está por el 110%, es decir, que por cada 100 pesos que recibe una EPS en Colombia en promedio, excepto algunas que no lo tienen así tan alto, pero el promedio general es que por cada 100 pesos se gastan 110. ¿Eso qué significa, Néstor? Que si nosotros no revisamos el comportamiento y la administración del gasto, mejoramos las auditorías o hacemos unos controles distintos, en 10 años el hueco de las EPS va a ser de 100 billones de pesos. Entonces sí es cierto que hay que revisar el comportamiento del modelo de la salud. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, hizo un balance de las operaciones y los allanamientos que se han adelantado en medio de la investigación del atentado contra el senador Miguel Uribe. Llevamos más de 7 allanamientos a inmuebles, más de 75 órdenes a policía judicial, se han desarrollado, si no estoy mal, más de 250 actuaciones. Y todo esto nos alimenta. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:31 hay enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Bolívar, Cauca. En estos momentos el Ejército Nacional intenta retomar el control del macizo colombiano. Hugo Mario Palomar. Juan Camilo, el macizo colombiano es por estos días la zona del sur del departamento del Cauca que se disputan las disidencias de alias Iván Mordisco y el ELN por el control de la minería ilegal y el tráfico de drogas. Las tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional llegaron con tanques blindados a la zona rural del municipio de Bolívar y desde hace algunas horas enfrentan a estos grupos ilegales para frenar su avance hacia las áreas pobladas. Los habitantes de Bolívar, Cauca, están soportando estos enfrentamientos desde la semana pasada. Ya han muerto 2 civiles y hay cientos de familias confinadas en esta región. Por lo pronto, la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana y ha pedido al Gobierno Nacional acompañamiento para las familias campesinas que están en medio de esta confrontación. Hugo Mario, gracias. Y ha pasado ya un mes desde el atentado al senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. El señor Turbay ha enfrentado ya 9 cirugías. Hay capturas por parte de la Fiscalía y su familia se mantiene aferrada a la esperanza de que ocurra un milagro. Felipe García. José Elder Arteaga. José Elder Arteaga. ¿Es su nombre? Sí. Este fue el momento exacto en el que Elder José Arteaga Hernández, alias el costeño Ochipi, fue capturado mientras se escondía en una vivienda del barrio El Muelle de la localidad de Engativá, en Bogotá. Este peligroso criminal lloró en el momento en el que cayó tras un mes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, atentado que él planeó y ejecutó con 4 cómplices, entre ellos alias Tians, el sicario de 15 años a quien reclutó, entrenó e incluso acompañó el día del ataque contra el senador y precandidato. ¿Ya sabe qué pasó? Una consignación, varias llamadas y labores de inteligencia llevaron a la captura del cerebro detrás del atentado de Miguel Uribe Turbay, captura con la cual finalmente fue armado el rompecabezas completo. Alias el costeño fue el líder criminal, alias el hermano fue el líder logístico, alias Beneco fue el coordinador encargado de llevar y sacar del sitio a los delincuentes, la transportadora del arma fue alias Gabriela y finalmente alias Tians, el menor de 15 años que disparó contra el precandidato y senador. El general Carlos Triana, director de la policía. Un delincuente con más de 20 años de trayectoria criminal, aquel que participó directamente, aquel que materializó y organizó el antes de este atentado criminal, el durante y el después.
Desde que Miguel llegó a la Fundación Santa Fe ese trágico 7 de junio ha sido sometido a 9 cirugías, entre ellas craniectomía descompresiva y control de sangrado intracerebral, 2 más el 16 de junio, una en la cabeza y otra en la pierna por hemorragias y edema cerebral. Entre el 21 y 23 de junio le practicaron traqueostomía y gastrostomía y cierre de cráneo, y ese mismo fin de semana se realizaron otros 3 procedimientos: reparación de la pierna con lesión grave, sutura craneal y toma de muestra de médula ósea para control médico. El neurocirujano Fernando Jaquín. Agradezco muy especial a mi familia, le doy las gracias a Dios y seguimos adelante con mucha fe. Según Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe, un juez determinó que hubo responsabilidad del Estado colombiano por omisión en los hechos y dejó claro que la Unidad Nacional de Protección bajo el actual gobierno no brindó las medidas adecuadas para garantizar su seguridad. El juez consideró que efectivamente al candidato presidencial Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección adecuada y hubo mezquindad de parte de esa entidad respecto a su seguridad. María Claudia Tarazona, esposa del senador, su familia y miles de personas siguen a la espera y con la fe intacta de que se haga el milagro. Desde el primer día el mensaje sigue siendo el mismo: fuerza, Miguel. Fuerza, Miguel. Por supuesto, las oraciones de los colombianos y la fuerza está detrás de todos nosotros para pedir por Miguel Uribe Turbay. En las últimas horas se presentó una carrera por la vida donde millones de colombianos salieron a las calles precisamente a demostrar su apoyo a Miguel Uribe Turbay. Entre tanto, la Policía Nacional entregó nuevos detalles de cómo se llegó a la captura de alias El Costeño, el hombre acusado de coordinar el atentado contra el precandidato presidencial y senador de la República. Una consignación habría sido la clave para llegar a este hombre. Nos cuenta más César Chaparro. El director de la policía reveló que la información de la comunidad y una consignación fue clave para llegar hasta el escondite de alias El Costeño en Bogotá. Digamos, eso es una línea clara que nos permitió, digamos, avanzar en términos de investigación. Aquí claro está que se capturó el delincuente que está a disposición de la Fiscalía. Explicó el director de la policía que entre los análisis de los investigadores no descartan que la banda de alias Iván Márquez, es decir, la segunda Marquetalia, esté detrás del atentado contra Miguel Uribe. Pues digamos que forma parte de las investigaciones que adelantamos. La intención, como lo dije y lo he dicho, es llegar a los determinadores, a los intelectuales. ¿Todo apunta hacia la nueva Marquetalia? Vamos por el camino que es y todo apunta a que las hipótesis que toman fuerza las estamos revisando, las estamos analizando y en su momento cuando siga, digamos, el curso de esta investigación, informaremos a la opinión. También analizan la información aportada por los ciudadanos para pagar la recompensa ofrecida por alias El Costeño y por los autores intelectuales de este ataque. César, gracias. Y otro atentado del que tenemos que hablar es el que sufrió este fin de semana el periodista, el colega de Caracol Radio, Gustavo Chica, y su esposa. Las autoridades en el departamento del Guaviare ya capturaron a los presuntos responsables. Carlos Andrés Pérez. Gracias a la colaboración de la comunidad y la rápida reacción de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, anoche mismo fueron capturados y presentados ante un juez un joven oriundo de Villavicencio y otro de nacionalidad extranjera, señalados por las autoridades de ser los responsables del atentado Gustavo Chicangana, periodista de Caracol Radio. Según las labores de investigación, un cabecilla del ERPAC estaría detrás del atentado. Al respecto, el coronel Gonzalo Esteban de la Policía del Guaviare. Se ha establecido que un sujeto con el alias de Andresito, el cual lidera un grupo delincuencial organizado que usa la franquicia criminal de Renacer ERPAC, estaría detrás de tratar de expandir sus actuaciones, su influencia criminal al departamento del Guaviare y había ordenado este lamentable atentado. Este sujeto se encuentra con una medida privativa de la libertad desde el año 2017, pero habría continuado con su accionar criminal desde diferentes centros penitenciarios. En la diligencia de allanamiento fue incautado un revólver con el que se habría cometido el atentado. La investigación continuará para dar con los autores intelectuales de este hecho. Adicionalmente, en San José del Guaviare se adoptaron medidas como la prohibición de parquear todo tipo de vehículos cerca a entidades oficiales, el porte de armas y volar drones cerca a instalaciones de la policía o el ejército. Hoy en Gracias por estar allí, gracias por compartir con nosotros toda la experiencia. Me alegra encontrarlos, me alegra encontrar sus palabras amables, sus emociones, de esas que construyen.
Gracias, porque todo lo que dicen se devuelve para ustedes, porque todo lo que desean se devuelve para ustedes. Y yo sé que por eso desean tantas cosas buenas. Gracias por compartir con nosotros en este canal, por estar suscritos y por decirles a otros que aquí estamos con la mejor opinión, con la mejor información. Tú sabes. El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, se refirió en Mañanas Blue a la recompensa que se había ofrecido por la captura de alias El Costeño, quien es señalado como el autor intelectual. Del momento en Blue Radio. 1:39 p.m, cambia el reloj, 1:40, vamos a esta hora en Washington, porque allí está la noticia del momento. Hay pronunciamiento de la Casa Blanca sobre la polémica carta enviada por el presidente Gustavo Petro, en la que se retracta sobre los pronunciamientos y señalamientos contra el secretario de Estado Marco Rubio, al decirle que él estaría detrás de un posible golpe de Estado. En la Casa Blanca está Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, si hay una persona, un funcionario en la Casa Blanca que esté atento, que sepa cada uno de los pasos de comunicaciones y de decisiones del presidente de los Estados Unidos, es su portavoz, Karoline Leavitt. Por eso vinimos a la conferencia de prensa para preguntarle sobre esa carta que fue enviada, recordemos, el pasado 23 de junio por parte del presidente Gustavo Petro, retractándose frente a los comentarios en los cuales sugería un involucramiento de Estados Unidos en un supuesto plan de golpe de Estado. Escuchemos la respuesta muy corta de la portavoz, pero lo que indica es que al parecer esta carta no ha llegado a los ojos del presidente Trump. Escuchemos. There's a lot of people in here today. President Trump already saw the letter that the Colombian President Gustavo Petro sent him, apologizing for his comments a few weeks ago, suggesting that there was an involvement from the U.S. government in an alleged coup d'etat in Colombia. And Secretary Rubio recalled the U.S. Chargé d'Affaires in Colombia. Did President Trump saw that letter, and what do you think about the comments from President Petro suggesting that the U.S. has some kind of involvement in a coup? I'm not sure if the president has seen that letter, but I can check with him in the National Security Council. We will get you a response. No estoy segura de si el presidente ha visto esa carta, pero chequearemos, revisaremos con el equipo del Consejo de Seguridad Nacional y regresaremos a ti para darte más detalles. Ahora bien, hace algunos momentos fuimos allá ante el equipo del Consejo de Seguridad Nacional, pero aún no tienen claridad sobre la carta. Todo indica que por lo menos no ha llegado esa comunicación hasta la Casa Blanca, o al menos el equipo de prensa ni el equipo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca está al tanto de esa comunicación enviada por el presidente Petro el pasado 23 de junio. Juan Camilo. Juan Camilo, gracias, Marce. Antes de que vaya con más noticias sobre este tema, decir que esta carta no está firmada por el presidente Gustavo Petro, no está membreteada por la presidencia de la República, es una carta prácticamente hecha en Word. Obviamente está dirigida al presidente Gustavo Petro. Hay un acuso de recibido, como se dice popularmente, de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero es muy raro que una carta de este nivel no esté firmada por el presidente Gustavo Petro y tampoco tenga ningún membrete del gobierno colombiano. Pues a propósito de la carta, Juan Camilo, esta tarde el presidente Gustavo Petro se reúne con el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña, que está en nuestro país porque ha sido llamado a consultas en medio de la crisis diplomática. Caterina Ávila. 10 días antes de que escalara la crisis diplomática con Estados Unidos, el gobierno colombiano se anticipaba a lo que podía ocurrir. El presidente Gustavo Petro le envió una carta a su homólogo estadounidense Donald Trump diciéndole que era hora de pasar la página de los malentendidos y mirar hacia adelante. Y si bien el mandatario se retractó sobre los señalamientos que hizo hace algunos días en contra de funcionarios del gobierno americano, dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí, diciendo que reconoce que es posible que algunas de sus palabras hayan sido percibidas como innecesariamente duras y agregando que su intención no es cerrar puertas, sino abrir caminos para una conversación honesta y respetuosa entre ambos países. La misiva no surtió efecto. El gobierno de Donald Trump llamó a consultas al encargado de negocios en Colombia, John McNamara, y Petro hizo lo mismo con Daniel García Peña, el embajador de Colombia en Estados Unidos, dejando en vilo 203 años de relación bilateral. Esto dijo la canciller Laura Sarabia sobre la carta. Que esta es una carta que se dio
previa a cualquier decisión, previa al llamado de consultas por parte de los embajadores, y esto es en aras principalmente del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y porque tanto el presidente Petro como el Estado colombiano están en total disposición de fortalecer las relaciones con su principal aliado estratégico, que son los Estados Unidos, y en eso seguiremos trabajando. Hoy a las 6 de la tarde el mandatario se reunirá con el embajador Peña en Casa de Nariño. Catherine, gracias. El resultado de la carta enviada por el presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump refleja que esta crisis refleja el nivel de desconfianza en esta crisis multilateral, un nivel de desconfianza elevado que se requieren acciones que superen ya, acciones diplomáticas que se requieren ya para superar esta crisis. ¿Cómo se recibe esta tensión diplomática en los sectores políticos? Andrés Carmona. Para el senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, la carta enviada por el presidente Petro, incluso días antes de que se desatara la crisis y el llamado a consultas urgentes al embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, refleja el fracaso de la política de relaciones internacionales del actual gobierno. Donde no existe confianza ni credibilidad en el gobierno colombiano, porque continúa acercamientos con China, pero porque además se alinea el gobierno de Gustavo Petro a regímenes totalitarios como Venezuela y Nicaragua. Por su parte, en entrevista con Blue Radio, el ex canciller Luis Gilberto Murillo señaló que para avanzar en la recomposición de las relaciones internacionales se requiere mesura y bajarle a las redes sociales. Y esto se hace realmente recobrando la confianza. Y la confianza se puede lograr si se apartan de los micrófonos, se apartan de las redes sociales y realmente esto se maneja a través de los canales diplomáticos. Lo que sí insisten desde diferentes sectores políticos es que el gobierno nacional debe ser coherente lo que dice con lo que hace, que no basta enviar una carta pidiendo disculpas cuando horas después en plaza pública amenaza, insulta y agrede a los representantes de otros gobiernos. En Mañanas Blue habló Felipe Tapia, mexicano afectado por las inundaciones en el estado de Texas, y cómo vivió esta lamentable experiencia. Acabo de llegar de San Luis Potosí, México. Fui a ver a mi mamá, que está enferma, una hermana. Yo venía cansado, llegué en la tarde. En la noche quedé dormido profundamente. A lo cual oí que estaba lloviendo, truenos, unos truenos inmensos, relámpagos. Aún así yo tengo el sueño pesado y me quedé dormido. A lo cual mi esposa de repente dice ella que escuchó como si estuviera entrando agua, como burbujeando. Entonces ella se levantó, cuando pisó en el suelo ya el agua iba a los tobillos. Entonces me habló desesperadamente y yo solamente me puse unos zapatos, salí en trusa nada más y cuando yo trato de abrir la puerta, la puerta estaba muy dura porque al parecer con el agua se... niveles de patrimonio que se necesitan. Ahora la Asociación de Clínicas y Hospitales está diciendo que el sistema necesita mecanismos extraordinarios de liquidez porque la deuda es gigantesca y lo que está en juego es la atención en salud para los colombianos. Jessica Gutiérrez. Ante el reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera del sistema de salud en Colombia, donde recordemos se evidenció una deuda acumulada de 32,9 billones de pesos por parte de las EPS, además de problemas de liquidez en 16 de ellas, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, señaló la necesidad de establecer mecanismos extraordinarios de liquidez para poder mantener la prestación de los servicios. La deuda con el sector prestador, una deuda que asciende a los 32.9 billones de pesos, es una deuda gigantesca. La mayoría de ella en cabeza de entidades que están en intervención, 24 de los casi 33 billones están en entidades intervenidas en este momento. Finalmente recordó que de las 157 EPS que han existido en el país, actualmente solo están funcionando 29 de ellas y con muchas dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones. Para Giraldo, el informe debe considerarse como un insumo para la discusión sobre la reforma a la salud y una reestructuración en la administración de los recursos. Recorramos el mundo en Meridiano Blue.
Y comenzamos en Estados Unidos y con tragedia. La cifra de fallecidos por las inundaciones en el centro y sur de Texas subió a 91, según el último informe de la Casa Blanca, a partir de un recuento actualizado de las autoridades federales y locales que precisaron que se han recuperado ya 75 cuerpos en el condado de Kerr. Nos informa más Juan Camilo Merlano. Al menos unas 90 personas han fallecido en el que ya es calificado como una de las inundaciones más mortales en Estados Unidos en el último siglo. También hay más de 40 desaparecidos, entre esos 11 niñas de un campamento de verano de jóvenes cristianas que aparentemente habrían sido arrastradas por las corrientes. De ese campamento, unas 27 personas habrían resultado fallecidas. Entre quienes murieron están las hermanas Harbert, Blair y Brooke, de 13 y 11 años respectivamente. Vivían en la ciudad de Hunt y sus cuerpos fueron encontrados a unos 24 kilómetros del punto donde la corriente las arrastró el viernes en la noche. Encontraron los cuerpos el sábado, 12 horas después, y según los reportes, sus manos estaban entrelazadas. Los hechos se han venido presentando en los alrededores del río Guadalupe, en unos 6 condados a las afueras de San Antonio, en Texas. Pero el de las mayores afectaciones ha sido el condado de Kerr, en donde unas 68 personas han fallecido y aún 11 están desaparecidas. Se adelantan también operativos gigantescos de rescate. De hecho, unas 850 personas ya han sido rescatadas por parte de las autoridades. Ya ha habido críticas al presidente Trump por los recortes al Servicio Meteorológico Nacional. Unos 600 empleados han sido echados, pero la agencia sí emite una alerta de inundaciones el jueves en la noche y en la madrugada del 4 de junio, a la 1:14 de la madrugada. Juan Camilo, gracias. Y vamos a Caracas porque ese país va a tener licencia por parte de los Estados Unidos de aquí al mes de septiembre para descargar gas importado, una autorización que incluso incluye a Petróleos de Venezuela. Nos cuenta más Santiago Martínez. Hola, sí, se trata de la licencia general número 40D, donde a pesar de las sanciones, el gobierno de Estados Unidos autorizó la entrega y descarga temporal de gas licuado de Petróleos de Venezuela. Esta autorización o licencia de la OFAC estará vigente hasta el 5 de septiembre de este año, siempre y cuando el gas se haya cargado en un buque antes del 7 de julio, es decir, todo lo que se cargue hasta hoy, 7 de julio. Detallar que se aplica para operaciones que involucren al gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela y cualquier entidad en la que la estatal venezolana tenga participación directa o indirecta de 50% o más. Sin embargo, la licencia no permite pagos en especies con petróleo o derivados, tampoco autoriza transacciones con personas o entidades bloqueadas o sancionadas por otras razones distintas a las especificadas. Y con esta nueva licencia, repito, la 40D, que permite ahora descarga temporal de gas licuado de Petróleos de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos reemplaza y deja sin efecto la anterior, que era la 40C, emitida en 2024. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:52, el proceso penal contra Álvaro Uribe llega a su última etapa. El expresidente ha revelado sus últimas palabras de defensa ante la jueza que debe dictar su sentencia antes del 8 de octubre. El líder de la derecha colombiana está siendo investigado, recordemos, desde el año 2018 por soborno a testigos y fraude procesal. ¿Qué ha pasado en esta instancia del juicio que tiene como novedad la asistencia del expresidente Álvaro Uribe a los juzgados de Palo Quemado? Juan Esteban Quintero. Hoy la audiencia del expresidente Uribe fue distinta. Inició más temprano de lo habitual y marcó el comienzo del final de este extenso juicio que contó con la participación de casi 100 testigos entre la Fiscalía y la Defensa. El expresidente Uribe llegó acompañado de su esposa, Lina Moreno, y detrás de él la senadora Paloma Valencia, quien lo ha acompañado durante toda la mañana. Uribe llegó con carpetas, diapositivas, pero por encima de eso, entereza para refutar todas las acusaciones de la Fiscalía. El exmandatario no ha ocultado en toda su intervención su inconformismo con la investigación que lo tiene entre la condena y la absolución. Reiteró que quien debe ser investigado por todo este caso que inició en 2011 es Iván Cepeda y no él. Señora juez, no extraditó a Rodrigo Pérez Alzate y Julián Bolívar, ni a Freddy Rendón Herrera, el alemán, y dio a entender que era por intereses personales míos. Señores que no conozco, que no me conocen. Paramilitarismo que desmonté como presidente. También Uribe pidió orden al afirmar que sentía que estaba siendo grabado, mirando hacia la representación de víctimas. No sé si el senador Cepeda ha estado grabando esto. No, lo que yo pregunto es si además de la grabación institucional está autorizado, si
alguna persona de los que acuden aquí puede grabar. Estas conclusiones de Uribe seguirán esta tarde y mañana, mientras la jueza ya adelanta su escrito final. Se acerca la decisión de primera instancia del juicio del siglo. Juan Esteban, gracias. Y condenan en Colombia a los integrantes de una red de trata de personas que se encargaba de llevar a mujeres para que fueran prostituidas en Grecia. Alejandra Bello. Juan David Ceballos Madrid y Paola Andrea Acevedo García fueron condenados por explotación sexual de jóvenes colombianas de bajos recursos que eran atraídas en Medellín con promesas de trabajo falsas en restaurantes y sitios públicos en Europa, para luego ser entregadas a una red criminal en Grecia. Cuando llegaban a este país les quitaban sus documentos personales y les notificaban que tenían una deuda de más de 3.600 euros que debían pagar ejerciendo actividades sexuales. La Fiscalía General de la Nación obtuvo pruebas de denuncias de mujeres entre 2023 y 2024 que permitieron que estas dos personas aceptaran en un preacuerdo su responsabilidad en este delito. Por esta razón, un juez de conocimiento avaló la negociación y condenó a Ceballos y Acevedo a 6 años y 7 meses de prisión por trata de personas. Asimismo, el hombre fue también sentenciado por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, además del tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Y vamos con otros temas porque este lunes se cumplió el primer plazo que fijó el gobierno del presidente Petro para que se iniciara la implementación de la zona de ubicación temporal en el Catatumbo. ¿Qué ha pasado con este anuncio? Cristian Correa. Se cumplen 45 días desde la firma del decreto presidencial que ordenaba la creación de la zona de ubicación temporal del Catatumbo, que nació como una respuesta a la crisis social, económica y de violencia que se presentó y escaló a inicios de este año 2025 en esta subregión del nororiente del país. Y aunque se entendió como un ultimátum del presidente Gustavo Petro a esta disidencia del Frente 33 de las FARC que delinque en el Catatumbo, desde la región indican que no conocen avances de la implementación de este proceso. Diógenes Quintero, representante de las curules de paz del Catatumbo. Como vemos, no ha ocurrido nada. Ni siquiera conocemos el protocolo sobre el cual se llevaría a cabo esta zona de ubicación temporal. Para añadirle a esta situación, el jefe negociador del gobierno con el Estado Mayor de Bloques y Frentes ha renunciado, el doctor González Pozo. Todo esto en medio de un panorama de orden público que parece no mejorar. Jorge Borges es el personero de Ocaña. No ha mejorado en nada la situación de orden público en la subregión Catatumbo. Recuerde que hace más o menos 20 días, un mes, en el municipio de Ocaña se presentó una confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC en el corregimiento Cerro de las Flores, que arrojó como resultado el desplazamiento de más de 1.000 personas. Aunque la resolución da una vigencia de 7 meses para el establecimiento de la zona de ubicación temporal, este lunes se venció el primer plazo de 45 días que fijó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se conoce además que durante este fin de semana la delegación del gobierno y la comunidad internacional se encontrarán en Paipa, en Boyacá, para destrabar este proceso. La Contraloría presentó el informe sobre el sistema de salud. ¿Ha servido la intervención del gobierno a las EPS? Esto fue lo que contestó Carlos Zuluaga, vicecontralor de Colombia. No ha servido. Este es un informe que refleja el estado de la contabilidad o el estado de las finanzas de las EPS a corte 31 de diciembre del 2024, que se presentaron ahora en marzo por parte de las 26 EPS, 29 EPS que se encuentran hoy operando en Colombia, y lo que da cuenta es un panorama desafortunado y lamentable en relación al comportamiento de sus deudas. 33 billones de pesos a corte 31 de diciembre presentan las EPS como pasivo, lo que significa de que el modelo de salud no solamente ha venido empeorando su capacidad técnica y financiera para resolver los problemas médicos de los pacientes y usuarios colombianos, sino que también ha venido aumentando la crisis propia del modelo. Las intervenciones no han dado resultado, ni las de otros gobiernos ni la de este gobierno, porque el estado de atención y deterioro de los pacientes es evidente. Solamente las PQR pasaron de un año a otro de 1.300.000 a 1.600.000. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
En uno de los 12 mensajes que el presidente puso en la cuenta en X, el presidente le responde a Álvaro Leiva, que habló este fin de semana con la revista Semana, diciendo que él no es golpista, que más bien el presidente Petro es autogolpista, y sugiriendo que el presidente podría faltar. Perversamente, dice Leiva, que el presidente podría enfermarse o que podría morir. A eso responde el presidente Petro diciendo que el delincuente no es el que graba, si fue invitado a la charla, sino el delincuente es el que invita a ser escuchado en el plan para derrocar a un presidente. Una batalla en la que están Petro diciendo que Leiva es golpista, Leiva diciendo que él solamente hizo unas reuniones de carácter privado y que lo tienen grabado, y tiene la teoría del presidente Petro que a él el pueblo no lo quiere derrocar, que por el contrario el pueblo lo quiere reelegir. De este tamaño es la batalla de egos que hay en redes sociales. Una de las mujeres de la historia que a mí me gusta es Débora, una jueza que aparece en el libro de los jueces en la Biblia. Ella es una mujer que sabe decidir. Ella es alguien que sabe elegir desde su propósito de vida, desde su vocación. Hoy te quisiera invitar a tener una experiencia espiritual fuerte, a desarrollar tu experiencia espiritual, de tal manera que sepas con qué criterios, con qué valores eliges lo que tienes que hacer. Aquí, en El Man está vivo, hoy ese es el tema. Te invito a leerlo, tú sabes. En Mañanas Blue, el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, habló de las estrategias que usó alias El Costeño para esconderse de las autoridades previo a su captura. Recordar que esta persona tiene más de 20 años de vida criminal, que estuvo en la cárcel, que siguió delinquiendo, que a través de su estrategia criminal lo que hacía era esconderse en diferentes